Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Una sociedad enferma, con enfermos, se cría desde las mismas instituciones públicas, algunas corruptas y cómplices de la dejadez familiar. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita hallar el salario neto a un conjunto de 50 empleados. Se plantea la solución en un programa de 32 líneas. En la línea 4 se importa la librería Foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Veamos la función ejecutar líneas 16 a 23. Aquí se usa un ciclo for de 0 a 50 para leer los 50 datos y mostrar el salario. Por cada empleado se lee la comisión y entonces el salario será de 1.000.000 más la comisión. Le invitamos a visitar la tutoría Salario Neto en Turbo C. Allí se explica más detalladamente entonces esta fórmula y los ciclos. Aquí vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite usar programas portables y flexibles, ya que se usan clases que son reutilizadas. Para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principal, que son la interfaz y la implementación. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, se declaran los atributos y comportamientos o funciones. Y en la implementación se implementa cada una de las funciones declaradas en la interfaz. O sea que la interfaz tiene la estructura y la implementación, la lógica de la clase salario neto. Veamos la interfaz línea 6 a 8. Aquí la interfaz va entre las directivas @interface y @end. Damos nombre a la interfaz como salario neto, dos puntos, luego hacemos referencia a la clase principal en ese object y aquí se declaran los atributos de esta clase. Entonces declaramos X y comisión de tipo entero. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación por ser atributos. Vamos ahora a usar o a declarar el método ejecutar. Eso lo hacemos en la línea 7. Primero se indica el nivel del método con guión o menos. Se indica que se va a declarar un método de instancia. Luego el tipo de retorno, en este caso void para funciones que no retornan datos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Por último irán los parámetros de entrada. Esta función no recibe parámetros. Cada parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con esto la función ejecutar entonces queda lista. Y la interfaz, o sea que el compilador ya sabrá la cantidad de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de esta clase. Veamos la implementación que va entre las líneas 10 a 24 entre las directivas @implementation y @end. Aquí entonces internamente el compilador importa la interfaz. Para programar una función previamente hay que verificar que haya sido declarada. En la implementación vemos el constructor, líneas 11 a 15, este es el método init. El constructor no es necesario declararlo a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba parámetros de entrada. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia o atributos. Como este programa entonces no es necesario que inicializar ni la X ni la comisión, ya que en la función ejecutar se hace. Este método constructor se invoca cuando se instancian objetos de esta clase, o sea en la línea 28. Con eso queda lista la implementación y la interfaz, o sea la clase salario neto. Para usar esta clase en otro archivo sería más recomendable que programara la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos, evitando así copiar y pegar toda la clase en un mismo archivo, como en este caso. Vamos a instanciar un objeto para usar esta clase, lo hacemos en el main, líneas 26 a 32, recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, línea 28, creamos un puntero llamado obj de la clase salario neto. Este puntero debemos hacer que apunte a un objeto de esta clase, entonces para eso a la clase salario neto le reservamos memoria dinámica invocando al método alloc y luego se invoca el constructor o método init. Con esto en memoria queda definida la estructura de un objeto de la clase salario neto. Ya se puede usar esta clase, simplemente será invocar la función ejecutar, línea 29, entonces
Simplemente en recorchete se nombra el puntero y la función. Con eso el compilador va de la línea 29 a la línea 16 y continúa mostrando la solución. Por último, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita hallar el salario neto a un conjunto de empleados. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.